Bueno, el título de esta enseñanza es Mensajeros de Paz. Y bueno, quiero que sepas que tú eres un mensajero de paz. Por lo menos ese es el propósito que Dios tiene para tu vida, que tú y yo nos convirtamos en mensajeros de paz. Es decir, que nosotros transmitamos el Evangelio para que la gente pueda reconciliarse con Dios. La paz verdadera consiste en que tú y yo podemos estar reconciliados con Dios. ¿Y cómo podemos estar reconciliados con Dios? A través de los méritos de Cristo. No hay otra forma ni hay una paz más grande que nosotros podamos tener si no estamos reconciliados con Cristo. Más bien con Dios, a través de los méritos de Cristo. Si no estamos reconciliados con Dios, es porque no hemos abrazado los méritos de Cristo en la cruz. Y vamos a verlo en la Escritura en 2 Corintios capítulo 5, versículos del 18 al 19. Aquí me pusieron al revés estas porciones de la Escritura, pero bueno, qué triste, pero me las pusieron al revés. Pero a ver, 2 Corintios capítulo 5 versículos del 18 al 19. Dice la Biblia, y todo esto proviene de Dios. O sea, esto que vamos a ver, ¿de dónde proviene? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, no es una reconciliación espontánea, no es una reconciliación por voluntad de hombre. No es una reconciliación porque tú vienes a la iglesia, no es una reconciliación porque tú te estés discipulando, es una reconciliación porque esto proviene de Dios y quien nos reconcilió consigo mismo por los méritos de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, tú eres una persona reconciliada, tienes el ministerio, es decir, el Señor te encomienda, el Señor te encarga, el Señor te propone o te pide que te dispongas para que tú seas un reconciliador. Es un ministerio, y un ministerio es un servicio, es una forma de servir a Dios. Y seguramente en tu trabajo, con los vecinos, en la escuela, donde tú estés, puedes compartir el Evangelio. Este Evangelio de reconciliación, este Evangelio donde tú les compartes a las personas, a tu familia, a tus amigos, que Cristo murió por ellos y que pueden ser reconciliados a través de los méritos que Cristo cubrió en la cruz por ti y por mí. Y bueno, muy importante, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios mismo en la persona de Jesucristo. Dios se despojó de esa forma de Dios, dice la Biblia, no estimando el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, se despoja de esa forma de Dios, toma forma de hombre y por medio de esa forma de hombre, Dios estaba reconciliando al mundo con Él mismo. Cristo cubriendo toda la justicia de Dios, todo aquello que ningún hombre pudo cumplir, la ley, nadie podía cumplirla, todos fallamos de una u otra manera. Cristo viene y no viene a abrogar la ley, sino viene a cumplirla, para que en ese cumplimiento perfecto de la ley se establezca una justicia perfecta, una sangre perfecta, no como la de los machos cabríos, no como la de los corderos que sacrificaban en aquel entonces una vez al año, una sangre que es derramada en la cruz y nos limpia a toda la humanidad de todos nuestros pecados. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso poder entender que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Es decir, sabía que tú y yo habíamos pecado. Sabía que tú y yo íbamos a volver a pecar. ¿Y por qué pecamos? Porque somos pecadores. Pero es muy diferente, mis amados, a que seamos practicantes del pecado, a que de manera lamentablemente natural, por la naturaleza que portamos, pues le fallemos a Dios. Hay personas que no creen esto.
Hay personas que piensan que nada más esto como una varita mágica, eres tocado y ya no vuelves a pecar, ojalá fuera así. Pero aún las personas que compartimos el Evangelio fallamos con Dios y es vergonzoso, pero llega a pasar. Pero no es algo que estemos practicando, es algo que nos duele, es algo que aflige nuestra alma, es algo que nos avergüenza y definitivamente no queremos pecar más. Simplemente queremos caminar de la mano de Dios. Y maravilloso que el Señor no tome en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es un encargo. Oye, te encargo, tú ya fuiste reconciliado conmigo, ya te estás discipulando, ya estás leyendo la palabra de Dios, ya la oyes con atención, ya la escudriñas, ya la meditas, ya la memorizas. Todo esto, por todo esto te recomiendo que tú te encargues de compartir este mensaje y que otras personas, hombres y mujeres que tú conoces, se reconcilien con Dios. Esto es lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de esta predicación, de esta enseñanza, es recibir toda provisión para cumplir con nuestra gran comisión. Tenemos una gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura, una gran comisión de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Esa es la gran comisión que el Señor nos ha dejado. Pero para cumplir este objetivo es importante que tú y yo sepamos que tenemos que recibir toda provisión para poder cumplir esto. ¿Cuál es esa provisión? Pues la palabra, los méritos de Cristo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos capacitan, que nos ayudan a poder ser obedientes y entender lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Si abres la escritura, por favor, ahí en Lucas 24, versículo 36, te lo voy a agradecer. Nos dice la escritura que los dos discípulos iban a Emaús y estos dos discípulos eran tardos de corazón y eran insensatos como nosotros, porque habían escuchado el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación, pero no lo creían. Sabían que Cristo les había dicho que era necesario que ellos padeciesen, que era necesario que Él muriera en la cruz, que derramara su sangre y que resucitase al tercer día. Pero como muchos de nosotros no entendían esa parte y no la creían, se habían frustrado, se habían desanimado y entonces en un proyecto personal se van a Emaús. Pero estando en camino a Emaús, vemos que el Señor Jesucristo se acerca con ellos, ya resucitado, pero no se les revela. Sus ojos estaban velados. No sabían que era Cristo el que les estaba hablando. Y el Señor Jesucristo escucha lo que están hablando y les pregunta, ¿qué es aquello que hablan? Y ellos, con perfecto conocimiento como nosotros, les dicen, no, pues es que tú eres el único forastero que desconoces lo que ha sucedido en Jerusalén. Y dice, ¿qué cosas han sucedido? Y ellos empiezan a comentarle, no, pues Jesús de Nazaret, que fue entregado injustamente por los sumos sacerdotes y los gobernantes, y que además de ser entregado injustamente, Él padeció también de manera injusta, y fue crucificado, y murió en la cruz, y dijo que iba a resucitar al tercer día. Y bueno, ciertamente algunas mujeres de entre nosotros que fueron a la tumba antes del amanecer, vieron que la tumba estaba vacía, la piedra había sido removida y ya no estaba su cuerpo. Estas mujeres también con cierto grado de incredulidad, porque ¿qué es lo que llevaban? Especias aromáticas que antes del día de reposo ellas habían ido a preparar después de la crucifixión, después de que fue quitado de la tumba, fue quitado de la cruz y puesto en la tumba, ellas habían ido a preparar, y entonces ellas venían a ungir o a preparar un cuerpo muerto, pero se encuentran con una tumba vacía. Cristo resucitó, mis amados.
Y esa es la parte como la cereza del pastel en la vida de todo creyente. Porque la resurrección de Cristo implica que Él venció a la muerte y venció a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Pero estas personas, estos discípulos iban a Emaús incrédulos de esta situación. Sin embargo, también aparte de estas mujeres, ellos mencionan que unos de ellos, se refiere a Pedro y a Juan, después de estas mujeres habían ido al sepulcro, ellos fueron a corroborar y de la misma manera ellos corroboraron y confirmaron que Cristo no estaba en esa tumba y que inclusive no solamente la piedra había sido removida, las sábanas y las vendas con las que el cuerpo de Cristo había sido puesto en la tumba estaban ahí al lado. O sea, no se lo habían robado, porque si lo hubieran robado no se pueden a quitar las vendas ni nada por el estilo. Las vendas estaban ahí y esa sábana estaba perfectamente ahí, pues en el sitio de la tumba. Y los soldados que se les había encomendado que custodiaran la tumba para que nadie se la robara, habían huido, porque corrían el peligro de que se dictase sobre su vida pena de muerte, porque no cumplieron su misión. Y aterrorizados porque un ángel se les presentó y movió la piedra, y no movió la piedra para que Cristo saliera. Cristo no necesitaba que la piedra fuera removida, simplemente fue removida para que todos nosotros el día de hoy, como las personas en ese momento, supieran que Cristo había resucitado. Estos hombres, estos dos varones, discípulos de Cristo, que iban a Emaús desanimados, desalentados, dice la Escritura que el Señor Jesucristo les dice insensatos y tardos de corazón. Y después de decirles esto y declararles las Escrituras, dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos y ellos reconocieron a Jesús, y después de reconocerlo, dijeron: ¿cómo ardía nuestro corazón cuando estábamos en su presencia, cuando Él nos declaraba y nos abría las Escrituras? Y es lo mismo que nos pasa, mis amados. A veces escuchamos algún mensaje, escuchamos la palabra de Dios y de verdad nuestro corazón arde. A veces hay lágrimas en nuestros ojos, a veces tenemos un mayor entendimiento, pero un día después estamos desanimados, estamos frustrados, estamos sin ninguna cosa especial. Y esto es lamentable porque esto es lo mismo que les pasó a estos discípulos. Desafortunadamente no creyeron y fueron tardos de corazón. Pero luego que lo vieron, llegaron a Emaús y en ese mismo instante dijeron: no tenemos que hacer aquí nada en Emaús, Cristo ha resucitado, y regresaron a Jerusalén a reunirse con sus hermanos. Y aquí empieza la historia. En el versículo 36. Y nos cuenta la Escritura que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, es decir, Pedro estaba dando testimonio, y estaban estos discípulos también ahí, dice la Escritura que Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Hay un pasaje paralelo ahí en Juan que nos habla un poquito más de este panorama, pero este panorama es en algún lugar de Jerusalén. De la noche del domingo hacia el lunes, los apóstoles y los discípulos estaban reunidos y con gran gozo el apóstol Pedro daba testimonio de la resurrección de Jesús. Pero también a ese lugar se sumaron estos discípulos que iban a Emaús y empezaron también a dar testimonio de lo que les había sucedido en camino a Emaús y que Cristo había resucitado. Y si abrimos el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, nos hace un paréntesis de que las puertas estaban cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos,
Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Palabras maravillosas. Un evento sobrenatural donde las puertas estaban cerradas y con un cuerpo glorificado, pero al mismo tiempo diferente, pero sí físico, que no estaba limitado a las puertas, a los muros, ni nada por el estilo. Él se presenta en el centro de esa reunión y les dice: paz a vosotros. ¿Qué significa esta palabra? Ustedes, consumado fue. Ustedes en este momento pueden y están reconciliados con Dios. Por eso tienen paz. Tienen la capacidad de recibir esa paz celestial. La palabra de Dios dice ahí en Juan: mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Y aquí les está dando ese anuncio de paz, la palabra hebrea shalom. Shalom, que significa paz con Dios, que tiene también otros significados, porque cuando tú tienes paz con Dios entras en una verdadera armonía. Porque la armonía no la vas a tener si tu chequera está llena de números. Si tienes muchas propiedades, hay mucha gente que tiene propiedades, hay mucha gente que es inmensamente rica, hay mucha gente que compra el carro que quiere, la casa que quiere, las casas que pueda llegar a tener, las mejores joyas, los mejores viajes, y no tienen armonía en su corazón, ni tienen paz con Dios. No tienen, además, esta palabra de shalom significa integridad, porque la paz con Dios te vuelve una persona íntegra, no de doble moral, no de doble ánimo, no con hipocresía. Prosperidad, la prosperidad, dice la Escritura que quien medita en su palabra de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Entonces viene una prosperidad espiritual y por supuesto te puede ir bien también, no necesariamente, pero te puede ir bien, porque todo lo que tú estás haciendo va prosperando. El Señor, en pocas palabras, te tiene bien, te da salud, primeramente salud espiritual. ¿Por qué? Porque venció al pecado. Cuando tú tienes una paz con Dios es porque estás reconciliado con Él y porque realmente, así como Él aborrece el pecado, tú también lo aborreces y no quieres pecar más. Esa es una realidad del shalom. Tienes un bienestar. El tener una paz con Dios te produce un bienestar sobrenatural y también una tranquilidad más allá de lo que tú ves, porque no te guías por vista, sino por fe andas. Entonces no importa lo que estés viendo, sabes que Cristo tiene el control de su vida y de tu vida y de la mía. Y Él tiene el control. Y este shalom se vino diluyendo poco a poco y ahorita pues es un saludo quizás común, como decir hola, como decir adiós, pero particularmente esto tiene un significado maravilloso porque tú y yo podemos acceder a esa paz de Dios a través de su muerte, a través de su resurrección y a través de la justicia que Él cumplió delante de los ojos del Padre, satisfaciendo las demandas de un Dios santo, de un Dios perfecto, con un sacrificio perfecto, como fue el de Jesucristo, por todos nosotros. Y entonces podemos tener esa paz y ser justificados de manera gratuita delante de los ojos de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Volvemos allá a Lucas capítulo 24, versículos del 37 al 40. Nos sigue contando la Escritura, dice: entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué están turbados y vienen a su corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, es decir, toquen y vean. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos,
como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Cuánta gracia, cuánta misericordia y cuánto interés de parte de Dios de que tú y yo realmente estemos conscientes de que Cristo ha sido resucitado. Qué maravilloso es esto. Y Él se puso en medio de ellos, y ellos de momento se llenaron de espanto. Estaban acalambrados, estaban aterrados porque estaban viendo aparentemente un espíritu, algo que aparentemente tenía un cuerpo, pero de alguna manera era como una visión. Gracias. Era como una visión, era como un fantasma, dice otras versiones. Pero finalmente él estaba muy interesado que vieran que él tenía un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado, pero al mismo tiempo físico. Y él les dice que tiene carne y que tienen huesos. Y por supuesto que no era el cuerpo, el mismo cuerpo que tenía antes de la resurrección, sin embargo tenía huellas de ello, y les muestra las perforaciones en sus manos, las perforaciones en sus pies, para que vean que él es. Y esto del cuerpo glorificado en 1 Corintios capítulo 15, yo te recomiendo que leas el capítulo en casa, pero vamos a leer nada más una porción para que veamos qué nos escribe la Escritura acerca del cuerpo glorificado. Dice, así también es la resurrección de los muertos, y te pone dos analogías, dos comparaciones. Se siembra en corrupción, es decir, nosotros en este momento tenemos un cuerpo corruptible. Entonces, sembramos en corrupción, pero resucitamos con un cuerpo incorruptible. Qué maravilla de parte de Dios. Ese cuerpo incorruptible ya no va a tener necesidad de pecar, ya no va a tener envidia, ya no va a pelear, ya no va a tener celos, ya no va a ser triste, ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber dolor, ya no se va a enfermar. Pero por hoy el cuerpo que tenemos es un cuerpo corruptible. Es un cuerpo que se cansa. Y el cansancio simplemente es un recordatorio de parte de Dios de que no siempre vas a estar aquí. Ya no tienes la energía que tenías hace 10 años. Ya no tienes esa pila. Ya te cansas. De repente te salen arrugas. De repente en algunos, unos más, otros menos, pero a algunos se les cae el pelo, a otros nos salen canas. O las dos cosas, se nos cae el pelo y nos sale canas y aparte nos enfermamos. Recordatorio de Dios que tú tienes un cuerpo corruptible. Un cuerpo que no es el mismo, que con los años se va envejeciendo y que te recuerda que necesitas a Cristo, porque algún día tú vas a morir. Pero vas a sembrar en corrupción y vas a resucitar con un cuerpo incorruptible. Dice el versículo 43 de 1 Corintios 15, que se siembra en deshonra, pero resucitas en gloria. Este cuerpo puede deshonrar, no es honroso delante de los ojos de Dios. Este cuerpo puede equivocarse en muchas maneras, porque muchas veces tu cuerpo no honra a Dios. Pero dice la Escritura que tú siembras en deshonra, pero vas a resucitar en gloria, es decir, con la misma imagen, un cuerpo similar al de la resurrección de Jesucristo. Y esto también, por lo menos a mí me anima, y qué hermoso que nosotros podamos resucitar en gloria. Se siembra en debilidad, pero se resucita en poder. Mis amados, nosotros frecuentemente podemos sucumbir a malos pensamientos, a malos deseos, a malas acciones, a ver lo que no tenemos que ver, porque nuestro cuerpo es débil. Es un cuerpo débil, es un cuerpo que sí tiene un poder si está expuesto a la palabra de Dios de manera constante, cuando el Espíritu Santo está envolviendo tu vida y te está abrazando, cuando tú eres guiado por el Espíritu y no satisfaces los deseos de la carne. Es un cuerpo fuerte, pero de repente falla, todos los cuerpos fallan. Entonces aquí nos dice la Escritura
que tú siembras en debilidad, pero resucitas en poder. Es un cuerpo que ya no peca, es un cuerpo que anhela las cosas de Dios, es un cuerpo que de cualquier manera la palabra de Dios nunca va a pasar. Dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán, no pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre. Es un cuerpo animal y resucita en un cuerpo espiritual. Un cuerpo animal es como que a veces actuamos por instinto, actuamos por sentimiento, no somos ecuánimes, no actuamos espiritualmente, no con cordura, con objetividad, a veces de manera irracional. Nada más la gente puede entregar sus cuerpos a sus lascivias, a sus lujurias, a lo que desean los ojos, a lo que desea su carne, y simplemente sin frenarse, sin nada, sin considerar absolutamente nada. Así muchos cuerpos actúan de esa manera, pero dice la Escritura que se siembra un cuerpo animal sin objetividad, sin raciocinio, sin integridad, pero resucita un cuerpo espiritual. Y nos aclara la Biblia, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Volvemos a Lucas 24, versículo 41 al 43. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, todavía ellos estaban así como no alcanzaban a entender, a pesar de que Cristo se los había dicho, a pesar de que la palabra de Dios lo dice desde Moisés, desde Génesis hasta todos los profetas y en todos los salmos. Toda la Biblia, mis amados, nos lleva a Cristo. No se diga el Nuevo Testamento, no se digan los evangelios, que Cristo mismo estaba compartiendo la Escritura. Ellos estaban llenos de gozo y no creían y estaban maravillados, y les dijo, ¿tienes algo de comer? O sea, Él quiere mostrarles que Él tiene un cuerpo glorificado, pero que también es físico, es decir, no es un fantasma, no es una visión de un espíritu que parece hombre, pero no te espantes. Entonces le dieron parte de un pez y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Me llama la atención, mis amados, el interés de Cristo, porque tú y yo entendamos lo que Él quiere transmitirnos. Me llama la atención el amor de Dios y la misericordia y gracia, cómo se esfuerza Él con palitos y manzanas para mostrarnos la verdad del Evangelio. En este caso, la verdad de la resurrección. Para que entendamos la resurrección, pero prácticamente si entendemos la resurrección, nos va a ser más fácil vivir toda la palabra y hacerla nuestra, renovar nuestros pensamientos, renovar nuestras acciones. Y nos dice que estas personas no acababan con su asombro, con su alegría, y no acababan de reconocer y creer todo lo que realmente estaba sucediendo. Después de 3 días de la muerte de Cristo, sin duda muchos de ellos estaban totalmente desanimados, estaban abatidos, estaban tristes, les costaba mucho trabajo volver a creer que Cristo había resucitado, y mucho más que Cristo está frente a ellos y en medio de ellos. Pero vemos cómo Jesús quiere ayudarles a fortalecer su fe y pide comida para que ellos vean que es de carne y que es de hueso, aunque es un cuerpo glorificado. Y no me pregunten más de esto. La Biblia dice en Deuteronomio 29 que las cosas ocultas pertenecen al Señor, mas las reveladas son para nosotros. Hay muchas cosas que no podemos entender y hay muchas cosas que simplemente las vamos a creer. Y no es porque nosotros no tengamos
la capacidad de razonar o queramos implementar alguna postura nada más así dogmática y decir, bueno, que lo demás no te importe, tú nada más cree. Pues sí, tú y yo, ¿con qué creamos? Tú y yo con que confiemos en lo que la palabra de Dios nos dice, pero podemos estar seguros que la palabra de Dios nunca volverá vacía y siempre nos llevará al propósito eterno donde el Señor nos quiere llevar. En Isaías capítulo 55, versículo 11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. O sea, la palabra de Dios, mis amados, cuando nosotros la compartimos, tú no confías en tu persona, tú confías en la palabra. Finalmente, ¿estás diciendo tus palabras o estás compartiendo la palabra de Dios? Cuando estás oyendo la palabra de Dios con atención o estás leyendo para repasar lo aprendido, ¿tú estás leyendo un libro X o estás leyendo la palabra de Dios? Estamos leyendo la palabra de Dios, estamos escuchando en este momento la palabra de Dios. Podemos confiar en la palabra de Dios, que la palabra de Dios va a cumplir el propósito. Nuestro trabajo es compartir el Evangelio. Al Señor y al Espíritu Santo le corresponde redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Es Él el que va a convencer. Tú no trates de convencer ni te pongas a discutir absolutamente con nadie. La palabra de Dios es verdad y la verdad no tiene discusión. No discutas cosas necias con todo respeto, con gente que luego se pone necia y a lo mejor en algún momento nosotros en un pasado también teníamos nuestra dosis de necedad, ¿o no? Muchos de nosotros. Pero podemos observar detenidamente cómo la palabra de Dios es viva y es eficaz y siempre da fruto a pesar de la incredulidad. Siempre va a haber un fruto, un resultado vivo. Y esto era una manifestación en el corazón de estos discípulos que estaban así como entre creo y no creo, pero estoy creyendo apenas y de repente veo a Jesús y aquí en medio y la puerta está cerrada y los muros y todo eso, y cómo pasa esto, y nos cuesta trabajo entender. Pero podemos saber que Jesucristo es sobrenatural, su palabra también es sobrenatural. En Hechos capítulo 10, versículos del 40 al 42, por favor. Nos dice la Biblia, a este levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, o sea, Cristo se manifestó, pero no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Este libro de los Hechos está narrando algo posterior a lo que estamos viendo en Lucas. Y aquí ellos ya con un entendimiento ya dicen que ellos se saben que son esos testigos que comieron y bebieron con Él después que resucitó de los muertos. Y después agregan en el versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es Dios, que ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Estás dispuesto a ser testigo? No testigo de Jehová, lo digo con respeto, pero testigo de lo que Cristo ha hecho en tu vida, de lo que la palabra de Dios es capaz de hacer. Me emociona que hace ratito, terminando el discipulado, con la licenciada Yolanda, con su esposito, me comentaban pues las cosas que están aprendiendo acerca del Evangelio. Y de verdad me emocionan porque yo sigo aprendiendo. Y la gente sigue aprendiendo y la palabra de Dios siempre nos va a enseñar algo maravilloso. Y de eso podemos ser testigos, de eso podemos compartir con otros. Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes. O sea, les dice, esto que está sucediendo, el hecho de que me vean, son las palabras que les hablé estando aún con ustedes. Es decir, antes de que yo fuera al Calvario,
de que yo padeciera, de que fuera crucificado y de que yo muriese. Antes de todo eso, estas palabras yo se las había hablado, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Por eso él padecía, en los profetas y en los salmos. Entonces, mis amados, aquí él quiere comprobarles la realidad de su resurrección física a estos discípulos, incluyendo los apóstoles que estaban ahí, porque estos que habían caminado rumbo a Emmaús, por eso regresaron después de caminar de 11 a 15 kilómetros, según los historiadores, giraron a 180 grados, no hicieron lo que iban a hacer porque ya no valía la pena, y no hay nada más grandioso que valga la pena que la resurrección de Cristo y la palabra de Dios en tu vida y en la mía. Y regresaron con los hermanos a compartir todo esto. En Lucas 9:22 nos dice la Escritura, es algo que ya había enseñado el Señor Jesús, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esto, mis amados, lo encontramos en Lucas 9:22, y se los está explicando al mismo grupo de discípulos y apóstoles que en ese momento él se les estaba apareciendo ya resucitado. Aquí estamos viendo que es Lucas 22, 9:22, y lo que estamos viendo ahorita es Lucas 24. O sea, ya había pasado mucho tiempo, ya había habido mucha enseñanza, pero ellos, como nosotros, no entendían, no creían. Versículo 45, dice la Biblia: entonces les abrió el entendimiento. Qué hermoso, mis amados, que Dios nos abra el entendimiento a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que comprendamos las Escrituras. Si tú lees y no comprendes, pues no vas a entender el plan de Dios. No vas a entender qué es la gracia, qué es la misericordia, qué es el perdón, qué son las buenas nuevas del Evangelio. No vamos a entender absolutamente nada. Mis amados, no vengamos a este lugar sin estar orando constantemente a Dios que nos abra el entendimiento. Porque cuando no entendemos, fácilmente somos desobedientes. Fácilmente oímos las palabras de Jesús, pero no hacemos lo que Él nos dice. Fácilmente le decimos Señor, Señor, pero no llevamos a cabo sus mandamientos. Entonces, no está sucediendo prácticamente nada, porque sin entendimiento es como las matemáticas, no va a ser ni un producto notable, no vas a despejar la X nunca. No conoces el procedimiento y el desglose de la ecuación, nunca vas a poder llegar a despejar la X. Es lo mismo aquí, vas a tener 1000X y nunca vas a despejarlas porque no le pides al Señor entendimiento. No vengas por una actitud religiosa, no vengas porque tienes que venir, ven porque necesitas que Cristo te hable a través de su palabra, porque quieres entender más, porque quieres que Él te ayude a que tu entendimiento sea abierto. Cuando el entendimiento de estas personas, de estos discípulos de Cristo sucedió, ellos pudieron entender el padecimiento del Mesías. Acuérdense que estas personas pensaban, entre otras cosas, que iban a tener un Mesías reinante, un Mesías que iba a derrotar al pueblo romano. No entendían que ese Mesías tenía que sufrir por nosotros en la cruz. No entendían que este Mesías tenía que morir en la misma cruz, que tenía que morir para vencer la muerte y luego resucitar y vencer al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y no entendían por lo mismo la resurrección de los muertos. No entendían nada. Y nosotros no podemos estar así sin entendimiento, porque ¿qué va a pasar? Nos vamos a fastidiar, nos vamos a desesperar, nos vamos a desanimar, vamos a empezar a pelear, vamos a dar lugar y rienda suelta a nuestra carne, y esa carne nos va a llevar a perdición y nos vamos a ir a Emmaús, donde no hay absolutamente nada
importante que tengamos que hacer. Pero en ese engaño vamos a pensar que pues es mejor ir a Emaús porque no entiendo nada. Pero el Señor desde la eternidad, este era el plan perfecto de Dios a través de la persona de Jesucristo. Esa era la voluntad de Dios. Y en ese momento pudieron comprender las Escrituras y el Espíritu Santo pudo alumbrar su entendimiento. Nosotros hoy necesitamos al Espíritu Santo. Vamos a ver el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepas o sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Qué maravilloso, mis amados, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Podemos entender, Él puede alumbrar nuestro entendimiento para que nosotros comprendamos las Escrituras y por qué estamos aquí y oigamos la palabra de Dios con atención y vayamos a casa y leamos para repasar lo aprendido. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, nos cuenta la Escritura que otra vez habló Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Seguimos a Jesús y tenemos su luz, mis amados. Como dice la Biblia, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es una lámpara. ¿Cuántos de nosotros en la oscuridad, cuando se va la luz en nuestra casa, tomamos una linterna o tomamos una vela o hasta un cerillo, que yo creo que ya ni venden, o sí venden? ¿Ah, sí? Ok. Que ya hay unos así, unas pistolitas, y les pisas y ya luego sacan una flamita. Ya todo es más moderno. Pero así es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, hasta que tú entiendas. Y el lucero, la persona de Jesucristo, alumbra en nuestros corazones. Esa es la palabra de Dios. Lucas 24, 46 y 47. Jesús, con paciencia, con amor, con gracia y con misericordia, nos sigue explicando a nosotros de la misma manera que les explicó ese grupo de discípulos. Vean todo lo que el Señor Jesucristo les dijo. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mis amados, es necesario que nosotros prediquemos el arrepentimiento para con la gente. La Biblia dice que no hay bueno ni aun uno, que por cuanto todos pecamos, según Romanos, que es parte de la Escritura, estamos destituidos de la gloria de Dios. La gente tiene que arrepentirse. Tú puedes compartir el Evangelio y decirle a la gente que todos hemos pecado y que estamos destituidos y que necesitan el perdón de Dios y que vengan a los pies de Cristo, se arrepientan, le entreguen su vida. La sangre de Cristo los limpia de todo pecado y de toda maldad, y entonces empiecen a exponerse a la palabra de Dios. Ese es el procedimiento natural de todo creyente, como vimos ahí en Efesios 1, dice: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, las cuales son las arras de vuestra herencia hasta nuestra redención adquirida. Ese es el evangelio. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad.
el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Porque de nada sirve que nos prediquen el evangelio si no creemos. Tú no le vas a inyectar fe a la gente. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y muchas personas necesitan varias dosis. No es a la primera, ni es a la segunda, ni es a la tercera. Pero Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice que no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si no te das por vencido. Mis amados, pónganme atención, todos nosotros, hoy en día, como dice en Timoteo, tenemos que compartir la palabra, exhorta, anima, reprende, en tiempo y fuera de tiempo. No te canses de compartir el evangelio. Hay lugares en este lugar. Si ves una silla vacía, es porque tú y yo tenemos el compromiso delante de los ojos de Dios de compartir el evangelio, para que esa persona a la que le compartamos el evangelio, probablemente Dios en su gracia y su misericordia la traiga a este lugar para que se exponga igual que tú, igual que yo, a la palabra de Dios y empiece a tener un crecimiento espiritual maravilloso, gozando de esa vida eterna que es gratuita, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios por medio de Jesucristo. Es un regalo de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, vemos que Jesucristo, mis amados, ese Jesucristo resucitado, se le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, según Filipenses capítulo 2, versículo 9. El nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto que le estoy recitando, que viene en Filipenses 2 del 9 al 11, es algo que vamos a ver. Va a llegar el momento donde hasta los ateos, los que se dicen ateos, los evolucionistas o todo este tipo de gente va a reconocer que Jesucristo es el Señor y lo va a confesar. Eso dice la Biblia y vamos a ver que eso se va a cumplir en algún momento. En esa autoridad que el Señor tiene, a nosotros nos invita, nos exhorta, nos manda, nos instruye, nos dice que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Y en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, enseñándoles, y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden y hagan todo lo que yo les he mandado. He aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo creemos? Predica el evangelio, comparte el evangelio, que la gente se arrepienta, que venga Cristo. Hechos 2:38, Pedro les dijo, ya después de haberlo negado 3 veces, ya después de haber dudado de la resurrección, cuando las mujeres le anunciaron, y luego él dijo: híjole, se me hace que voy a la tumba, y corrió con Juan y vio que la tumba estaba vacía, y posteriormente Cristo se le apareció a Pedro, y luego estaba reunido aquí justamente en estos versículos, y posteriormente en Hechos 1:8 dice la Escritura que él fue investido de poder con el Espíritu Santo y empezó a compartir, y en la primera predicación de Pedro se convirtieron 3,000 personas, en la primera predicación de Pedro. Pero aquí ya son las cartas de Pedro, y aquí, bueno, no son las cartas de Pedro, es la vida de Pedro en Hechos,
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don o el regalo del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Muchas cosas. Nos recuerda las palabras de Jesús, nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, nos lleva al Padre, nos consuela, nos guía. Todo esto hace el Espíritu Santo de Dios. Nos capacita, nos ayuda a entender, nos abre el entendimiento. Todos nosotros, mis amados, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, dice la Escritura que somos sellados con el Espíritu y recibimos las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Jesús, mis amados, inició su ministerio llamando a la gente al arrepentimiento. Y en su comisión nos deja esa encomienda a nosotros, que nosotros llamemos a la gente al arrepentimiento. Abre la Escritura, por favor, en Marcos 1. Versículos 14 y 15. Aquí son los inicios del ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. Esa era su predicación: arrepentíos y creer en el evangelio. Y esta predicación, mis amados, hoy en día está encargada a ti. Y probablemente tú puedes decir: híjole, ya le he compartido a esta persona o a esta otra persona, le he compartido muchas veces. No te canses, cada vez que la tengas, vuélvela a compartir. Porque hay personas que somos más necias que otras. Hay personas que necesitamos que esto nos lo repitan muchas veces. Digo, nada más para una probadita, ve a los discípulos cuántas y cuántas y cuántas veces les tuvo Cristo mismo que compartir lo mismo. Los profetas, los salmos y los escritos de Moisés cuando fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros que tenemos todo este compendio de la Escritura, somos iguales. A veces necesitamos que una y otra vez nos compartan el Evangelio. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Él pasa por alto no solamente tus pecados, sino también tu ignorancia. Ahora manda, es un mandato, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento, mis amados, es también la cereza del pastel, es la resurrección, pero el inicio para alcanzar esa cereza del pastel es que la gente se arrepienta de sus pecados. Es decir, la gente reconozca que necesita a Cristo y que necesita la palabra de Dios. Pongamos nuestra fe en Cristo y en su palabra. Hechos 4:12 dice que ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y luego les dice a los discípulos con los que está hablando: y ustedes son testigos de estas cosas. En Hechos 1, versículo 8 dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y también le seremos testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, primeramente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Empieza en tu casa. No seas lucecita en la calle y oscuridad en tu casa. Muy predicador o predicadora afuera, y no tratas con respeto a tu esposo, o no tratas a tu mujer como a vaso frágil, y no amas a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. Pero muy predicador afuera. Empieza en tu casa. Empieza con tus hijos, empieza con tus hermanos, empieza con tus padres. Por eso dice que primeramente en Jerusalén. Por eso Él los regresó y les dijo que no salieran de Jerusalén hasta que recibieran esta promesa. Luego en Judea, ya tus parientes, digamos, o tus vecinos.
luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Habrá momentos donde como iglesia saldremos fuera del campamento, fuera de este lugar, y compartamos su vituperio en las calles con personas que no conocen a Cristo. Espero que el año que viene hagamos un plan, aquí en el parque hagamos algo y compartamos de Cristo con la gente que está allá afuera. Yo creo que tenemos un compromiso con la gente que está aquí alrededor de este lugar. La palabra testigo, mis amados, significa martus, del griego, y martus es mártir, porque cuando tú compartes el evangelio o cuando sufres el evangelio a causa de su nombre, tú puedes, por vivir la Biblia, por compartir la Biblia, nosotros podemos llegar a sufrir, porque se van a burlar de ti, porque te van a poner motes como el aleluyo y hay el fariseo o el fanático o muchas cosas que te pueden llegar a decir a causa del evangelio. Pero no nos cansemos de hacer lo correcto, mis amados, porque a su tiempo cegaremos si no nos damos por vencidos. Estos 12, aquí ya incluyendo a Matías, no a mi nieto, sino a Matías, el que reemplazó a Judas, dieron testimonio visible de lo que Cristo hizo y de la resurrección de Él. A todas las personas que estaban en ese momento. Y este grupo fue acompañado, nos cuenta la Escritura, de señales y prodigios similares a los que hizo Cristo. Y muchos judíos y muchos gentiles se acercaron y vinieron a Cristo a través del arrepentimiento. En Hechos 20:21 dice la Biblia, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Lucas capítulo 24, versículo 49, dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Lo que dice en Hechos 1, ¿no? Hechos 1:8. Y el Espíritu Santo, mis amados, hermoso Espíritu Santo, en Juan 14, 16 y 17, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y está con ustedes. Esa es la promesa, que el Espíritu Santo no nada más lo vamos a conocer, sino va a estar en nosotros. Y luego en Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Qué hermoso el Espíritu Santo. En Hechos 1:4, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, o sea, es decir, al Espíritu Santo, la cual les dijo: oísteis de mí. O sea, ya les había compartido esta parte de la Escritura, que iba a venir el Consolador. Y ahí los versículos que leímos hace un ratito cuentan esto. Últimos versículos. Esto me llama la atención, mis amados, porque dice que en ese momento el Señor los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos les bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Estamos hablando de la ascensión. Jesucristo, mis amados, sacó a sus discípulos, a sus apóstoles y a los discípulos que estaban ahí, y dice la Escritura en Hechos 12 que los llevó al monte de los olivos. Esto es muy significativo, porque en el monte de los olivos, a un lado veías a Jerusalén, es decir, a todos los judíos, y veías también del otro lado a Betania, a todos los gentiles. El evangelio es para griegos y para judíos, para siervos y libres, para hombres y mujeres. No importa cómo seas, no importa cómo sea la gente, Cristo es para todos. Hechos 1, 10 y 11.
Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. El Señor Jesucristo nos está diciendo que así como lo vemos que Él se fue al cielo, de la misma manera Él va a regresar, y dice la Escritura que todo ojo va a ver. Esperamos esa gloriosa venida. Y los últimos versículos 52 y 53. Y ellos, después de haberle adorado, qué maravilloso que cuando tenemos el entendimiento, se dieron cuenta que no era un fantasma, se dieron cuenta que no era un espíritu, se dieron cuenta que no era simplemente un hombre, sino que era el mismito Hijo de Dios, y todos le adoraron. ¿Y qué creen? Cristo recibe esa adoración. ¿Cómo recibe tu adoración? Porque Él es parte de esa deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es parte de esa deidad. Terminamos con Hechos 2, 42, 46 y 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, no ascendió, no recibieron estas palabras y ellos se quedaron como si nada. No, dice la Biblia que perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, como estamos ahorita unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46 y 47, y perseverando unánimes cada día en el templo donde se reunían, y partiendo el pan en las casas, como nosotros en las células, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Qué hermoso, mis amados, cuando tú invitas a una persona y esa persona le entrega su vida a Cristo, y le podemos cantar la de bienvenido sean, y nos paramos todos y los saludamos y les damos la bienvenida, porque es lo que Cristo quiere que hagamos. Él está añadiendo a la gente que Él quiere. Y qué impresionante que nosotros seamos añadidos a este lugar por Él. Es increíble. Vamos a orar.